Bueno, todas las semanas tiramos las cartas sobre la mesa y empezamos o por lo menos una carta, que es la que establece sobre qué eje va a rondar la charla, a veces más discutida, a veces no tanto, a veces con consensos y a veces con disensos. En alguna oportunidad hemos hablado del deseo acá. Y hoy planteamos como ese eje vertebral poder explayarnos acerca del placer. Algunos van a decir es lo mismo, otros van a decir no. Y ya les estoy anticipando parte de esa charla. Parte de esa charla que vamos a tener aquí en la mesa que tenemos habitualmente. El tema es el placer. Señor Savone, ¿cómo le va a usted? Deseaba estar aquí y es un placer estar aquí. ¿Es lo mismo deseo y placer, Grevicki? Qué lindo empezar un tema así, ¿no? Qué lindo empezar un tema. Yo creo que no. Yo creo que sí. El deseo... El deseo es una impresión psíquica también, ¿no? Y el placer es una cuestión hedonista. Lo mismo, ¿no?, que el placer. Y a mí me da gracia porque arrancando la conversación, nunca lo vi a Savone poner colores en sus notas. Y esta vez veo el rojo, el verde, el anaranjado, el azul. Se vino y encima pone el deseo en rojo. O sea, es fantástico esto. El deseo siempre es rojo. Lo dirá por Marcelo Dalton, ¿cómo estás? Usted es un sibarita, un epicurio, por eso. Es realmente haga chiste que entendamos todos, por favor. Usted ahí se abstiene de cualquier deseo y de cualquier placer. Uy. No es ¿De así. qué vamos a hablar? Yo creo que no, él vino deseoso del deseo. O deseoso del placer. No, para. Vamos a definir la diferencia entre bueno, deseo vamos, y placer. vamos, ¿qué es un deseo? Algo. Un deseo es algo imaginativo que yo anhelo. O sea, de algo que no tenés. Es algo que no tengo. No, es lo que nos mueve a buscar un objeto que deseamos, lo deseante. Claro, es algo que falta. Es algo que falta y que necesitamos obtenerlo. O sea que el deseo también es la apropiación de un objeto para convertirlo en sujeto. Es el anhelo, no la apropiación. Es el anhelo. Pero lo que hace el deseo es movernos hacia el objeto para apropiarnos del objeto y que el objeto deja de ser como tal y sea parte nuestro. El deseo se motiva. ¿Te acuerdas con la frase? Falta. Perdón, me acordé. ¿Te acuerdas la frase que dice somos los que comemos? Sí. Bueno, ahí tenés un No ejemplo ¿Somos lo que deseamos, me está diciendo? Porque no, después cosas se ahí, puede ¿no? contradecir, se contradice fácilmente eso. Pero lo pongo como ejemplo de frases tiradas en las bolufrases en las redes. Pero, a ver, perdonen que Usted me interrumpa dice que y pregunto de paso. A ver, una cosa sería el placer, que podría ser esto que implica un disfrute o no, que tiene mayor o menor grado de mantenimiento en el tiempo. Y otra cosa es el deseo. Incluso los escuchaba recién y me animo a preguntarle, ¿hay diferencia entre deseo y utopía? Yo creo que el deseo es sobre lo que falta para dar placer. La utopía es una cuestión un poco más elevada. Tiene que ver con una construcción más filosófica e irreal. El deseo puede ser por algo. El deseo puede ser utópico o no. Es decir, el deseo puede ser algo alcanzable, el objeto de la utopía también es, si el objeto de la utopía, que es ideal, ahí tenés un ejemplo diferente que no son las cuestiones materiales, ese deseo es inmortal casi. Por eso nos mueve a dar un poco más de nosotros mismos. Porque en definitiva lo que hace el deseo, como el placer, buscamos primero negar la existencia del objeto. Cuando no se puede negar la existencia del objeto, nos queda siempre deseando ese objeto. Es muy parecido a lo que se dice en la filosofía sobre el amor. Bueno, pero ahí estás partiendo de una perspectiva filosófica clara, donde yo estoy partiendo, proceso... puedo partir también de un ejemplo, la visión de él. Dice, el desear es sufrimiento puro, que ya lo conoces eso, ¿no? Sí. Y dice, entonces lo mejor que se puede hacer es no desear. Pero dice, somos hombres deseantes, entonces ¿qué tenemos que ir? Es reprimir nuestros deseos. Pero eso es muy católico. No, eso lo vine diciendo yo. No se asuste, tampoco es tan malo que sea católico. ¿Qué tiene contra los católicos? ¿Qué tiene contra nosotros? Claro. Hay varias corrientes que vienen diciendo eso, no solamente catolicismo. Pero no, volviendo que me parecía interesante, hay un ejemplo sobre el deseo
que yo después salto al placer porque en definitiva Foucault es el que hace el salto del deseo al placer, para no perderme un poco. Pero lo que hace el deseo es el que nos conmueve a apropiarnos solo un objeto. El problema está qué pasa cuando ese objeto es un objeto ideal. Ese objeto ideal que no acaba en sí mismo. Lo que hace que ese objeto ideal, como el amor, como la pareja, nosotros nunca lo terminamos de poseer, porque siempre tiene un algo más, por lo cual siempre es deseante. Pero, o sea que mi deseo no acaba sobre esa persona porque casi nos da un plus. Lo otro es, ¿y qué buscamos? Porque también ahí podemos tocar hasta ¿qué buscamos cuando estamos amando? Entonces ahí nos volvemos al banquete de Platón. Buscamos ser inmortales, porque el deseo más innato, más trascendente es buscar la inmortalidad. como monólogo me encanta, Ahí está, pero listo, ya está. disiento en el 50% Pero de me lo que encanta, me encanta. algunas Sí, y cosas. vamos a ir A ver, concluyendo. Sí, en realidad Y ahora- un poco más, pero quiero ser generoso. Y ahora me llevo los libros. No, lo que pasa es que hablar del deseo como algo que se acaba en el momento de la obtención de eso deseado, No siempre. bueno, claro, es no siempre, pero recién se expresó como una aseveración incluso afirmativa. Y la verdad que de repente hay que entender que el deseo también, en algún punto ya lo hemos hablado antes, es una construcción social. ¿Qué deseamos y qué no? ¿Por qué buscamos una cosa u otra? No. Bueno, para usted creo entonces que está sí. hablando de los deseos. Lo que pasa es que, ¿cómo definimos el deseo? Si usted lo va a definir como lo que la persona busca, como por ejemplo mecánica de realización, es una cosa. Si lo va a decir como esa necesidad que tiene la persona desde el punto de vista físico, necesito un vaso de agua, tomo agua. Son deseos naturales, se le llama. Bueno, por eso. Pero la palabra deseo es polivalente, tiene muchos significados. Entonces, cuando me lo planteas como una única aseveración, y de hecho, el obtener el objeto deseado hace que el deseo se acabe, o que se acabe el deseo por ese objeto, y depende qué, porque eso podría ser más bien una cuestión materialista, pero si vamos al existencialismo, la esencia del ser está en esa búsqueda de lo deseado como algo idílico. Y No si hay vamos al falta de budismo, deseo. debemos despojarnos del deseo porque es más asociado a una Lo que pasa es cuestión que hay de deseos de que lo son carnal. naturales y necesarios y hay otros deseos que van por otros caminos. Y Esto si es vamos cierto. también al hedonismo, no existe deseo, sino directamente O placer. sea, cada uno opina lo que quiere y todos tienen a alguien para validarlo. Me encanta eso. A ver, Entonces, lo que hace el deseo con las cuestiones más materiales, lo más inmediato, es destruir al objeto que deseamos. Esto es real. no es Lo- real. lo es que- lo que lo usted que- cree. No por es ejemplo, real porque el cuando yo deseo deseo es la comer, falta. quiero apropiarme de esa comida y hacer que esa comida sea No mía. te metas con la milanesa. Uy, qué rico, Vamos. por favor, no me hagas desear. Ahora voy a ser más duro. ¿Desaparece la milanesa Sí. o desaparece la idea de No, milanesa? desaparece el objeto y el objeto lo convierto mío. Pero sea si parte sobra mía. milanesa no desapareció el O sea, objeto por completo. eso es lo que pasa pasa con es lo que más voy a desear inmediato. otra cosa. El deseo es Sea, imposible el deseo de es desear. El deseo es desear. Perdón. El Ahí deseo está. es la Muy bien. falta. A partir de una falta basta, por favor, señor. Deje hablar a los demás. Yo me tengo ganas de pelearlo nada más. Marcelo, ¿hay alguna diferencia? No me diga. ¿Entre deseo y fantasía para usted? Para mí sí. De hecho, no son lo mismo. Y entenderlo como lo mismo, lo que hace es simplificar la ecuación. Yo buscaba, bueno, después de que vinimos, tiramos todas las ideas más o menos que puede haber sobre el tema, creo que tenemos que llevarlo un poco a la tierra. Porque si no se hace hasta complicado entendernos entre nosotros. Yo sí creo que, por ejemplo, esto que me planteas vos, deseo es una cosa y puede ser la búsqueda o esta cuestión interna que implica una necesidad que debe ser cubierta, y entonces el deseo lo veo como una necesidad a cubrir, pero no es lo mismo que la fantasía, que puede incluir la imaginación y el juego sobre un mundo que no existe y una cuestión de otro tipo, que puede ser buena o mala, porque hay fantasías buenas y hay fantasías malas. Como hay deseos que si se cumplen, tienen consecuencias malas. Yo pensaba cuando hablábamos del deseo y lo escuchaba a Miguel con esta cuestión tan absolutista en el juego que hace para pelear, y pensaba en los genios y los deseos. Y cómo esta cultura de Maharábiga, que plantea que quien te cumple los deseos siempre viene con trampa. Cuando uno lee las historias, no tal vez la de Aladino, pero sino esta cuestión de los genios, que estaban para cumplirte un deseo, pero si lo formulabas mal, o si había alguna cuestión, lo que pedías no era exactamente lo que recibías. Yo creo que la fantasía, a diferencia del deseo, es que la fantasía no implica el movimiento, el deseo sí. Sí. El deseo implica moverse para hacer algo. La fantasía no.
perdón, volvía como... es cierto que hay diferentes posturas sobre el deseo y el placer, es bastante amplio por esto, y algunos que los mezclan en sí. Es cierto que el deseo me parece que tiene de juego lo que vos dijiste por ahí, Pablo, es deseamos desear. Vamos moviéndonos constantemente. Y cuando alcanzamos lo deseado, se agotó y empieza un nuevo deseo. La otra que puede hacer, dice, acá hay una diferencia que hacen algunos filósofos, algunos pensadores, ¿qué pasa con las ideas? Cuando deseamos ideas. Ahí sí, dice, un ejemplo, la idea de amor, la idea de eternidad. Dice, la mayoría concuerdan que lo que buscamos de fondo es la idea de eternidad, parece ser, de tiempo. Acá sí no me voy a desarrollar porque es bastante complejo y muy interesante. Dice, el deseo más puro que desea el hombre como ideal básico es eternizarse, por el tema de la muerte, no juegan todos. Pero había una cuestión de la filosofía que dice, lo que hace el deseo, la inmediatez del deseo, no con la cuestión de ideas, sino con las otras cosas, es apropiarse. Esto es un juego, ¿no? Es apropiarse del objeto, convertirlo en sujeto. El problema está que eso ya se acabó y nos movemos constantemente. Con respecto al placer, que ahí sí lo distinguen algunos pensadores, Foucault fue el que un poco mezcló, dice, nosotros necesitamos buscar el placer, somos seres humanos que dice, más el placer y algunas ideas de deseo son construcciones sociales, como el deseo del sexo. Dice, el sexo, dice, no es una cuestión natural, que ahí rompe toda la filosofía que trae Foucault, ¿no? Rompe con algunos paradigmas de la antigüedad. Me acordé de otro caso así de deseo, de juegos de deseo, Sócrates. No, en los diálogos de Platón aparece el tema, creo que cuando trabaja el tema del amor, su pareja, su novio que vive, dice, lo desea tanto y Sócrates nunca le da acceso. Le dice, está jugando constantemente con esto, con el encanto de sus palabras y su pareja quiere a toda costa en algo más. Y lo que dice, él se mueve deseando constantemente en un algo más. Dice, entonces lo que lo mueve es la idea de ese amor. Un ejemplo de los deseos, ¿no? Que nunca se logran alcanzar. Por eso se explica también de por qué una pareja puede seguir existiendo como pareja. Ya ahí nos fuimos, pero... Bueno, nos fuimos un montón. No. A ver si te entiendo. Lo que vos decís, hay diferentes, no solamente diferentes deseos, o que responden a diferentes motivaciones, hay distintos tipos de placeres. Placeres físicos, placeres intelectuales, placeres lúdicos, placeres emocionales, placeres de contemplación. Esto porque mezclo a veces, mezclo deseos con placeres. Mezclo a veces, a fíjate. veces. Sí. Todo el tiempo está usted mezclando cosas, señor. Hoy en especial. Mira, hoy tienes encanto. Él es una y coctelera. surge una distinción más con lo que lo escuchaba recién a Miguel, esta cuestión de la necesidad y la diferenciación entre la necesidad y el deseo. Yo puedo necesitar un vaso de agua, tal vez no necesariamente es objeto de mi deseo. Incluso esta necesidad puede ser un medio para un fin. Yo necesito tales cosas para cumplir esto otro, que sí es realmente el deseo. Entonces me parece que, primero, cuando discutimos coloquialmente el tema, se nos mezclan muchos conceptos. Fantasía, deseo, utopía, placer, necesidad. Y Fantasía. la verdad, cada uno tiene un contexto y una implementación distinta, pero son interdependientes, me parece. Me parece que no podés discutir el tema sin empezar a tratar de distinguir qué es cada cosa y hasta qué punto cada una de estas influye en el actuar humano. ¿Y ese actuar es social o es individual? Es individual porque aparte juega la razón en el deseo. ¿Cómo sería? ¿Cómo la razón O sea, o la emoción? aunque nos mueve los sentidos, la sensibilidad, pero es un acto también de la razón. El deseo es un acto de la razón. A veces lo que se desea es el objeto construido socialmente, que es otra cuestión. Pero el deseo siempre vuelvo a la pregunta tuya de Dalton, es individual, es pura del hombre. Y es primario. A ver, la cuestión de sí. deseo, si es primario, no está siempre radicado en la razón, sino también a ese deseo que, como decía Freud, o sea, nosotros somos personas que somos seres que buscamos permanentemente el placer, pero al tener deseo nos topamos permanentemente con la angustia. Entonces, a veces, hablar de la falta siempre es indispensable. Puedo desear no desear, puedo desear no tener falta, pero siempre la falta. Claro, puedo desear no siempre tener deseo, pero el deseo radica también una intención fin, ¿no? Si yo deseo el conocimiento, yo deseo la contemplación del conocimiento y por ende también inclusive deseo el placer que me causa eso. A veces no todo tiene que ver con la realización cognitiva. A veces
esa realización es meramente humana, meramente carnal. Esperen, denme 2 segundos porque me tiraron 2 cosas. Me acordé de un ejemplo de lo que vos decís. Moria Kazan cuenta una anécdota de cuando con la pareja que tuvo, con su matrimonio, con la pareja que tuvo una hija, dice que iban todos los días al hotel, dice, y él se la pasaba filosofando. Y ella tenía un deseo bárbaro de tener relaciones carnales. Dice, lo que ella la movía, dice, me mojaba con escucharlo, porque él decía, yo quería algo más, y él solamente me hablaba de filosofía o de teología. Perdón el ejemplo. Pero, Claro. a ver, porque claro, Fue el raro primer eso. problema que tengo es entender el concepto. Después de todos los otros problemas y traumas que me acaban de dar, pero... Imposible. Porque recién me decían, el deseo es primario. Él tiene deseo de definir. Sí, sí, De eso- entender de sí, qué sí, hablan. sí, sí, La claro. verdad que No, en no, este no, no, sentido no se puede poner tantos límites. me siento un espectador privilegiado de una discusión compleja, pero los escucho recién y digo, bueno, si el deseo lo paso por la razón, lo que vamos a tener son objetivos. ¿Por qué? Porque lo racionalizo, lo elaboro y a partir de ahí puedo construir Pero algo hay una, más ahí hay, complejo. ahí hay una esencia muy fuerte, Marcelo, que yo distingo del deseo de la fantasía. El deseo genera movimiento. Ujú. Si no genera movimiento, no es deseo de fantasía. Porque nosotros todo el tiempo estamos deseando algo, seamos conscientes o no seamos conscientes. Y si nos movemos es porque hay deseo, si no nos movemos porque hay fantasía. Y después lo otro que uno nota mucho, bien. yo que trabajo con jóvenes, es a veces hay deseos que son construidos socialmente, que hace que los chicos después, al no poseerlos, se sientan en un fracaso, ¿no? Bueno, ahí me trajiste donde yo quería ir desde que empezaron. Vete, te lo di Me pie. dijiste que el deseo es una construcción social. No, el entonces. objeto deseado se puede ser una construcción social. No, el no, deseo. no, señor. Ay, Un qué ejemplo, difícil el que sexo es estoy una hablar con es un- estos dos el muchachos. sexo es una construcción social. No, ya te fuiste. ¿Cómo? Mire, podría encontrar argumentos para fomentar lo que acaba de decir Miguel como argumentos para rebatirlo, pero en este momento no me interesa. Espero que no quiero esté ir un poco filmando más. nada porque hoy estamos muy ampulosos con las manos. Vamos a ser claros. Si el deseo se puede construir, es decir, yo puedo predisponer El a un objeto. grupo humano para que busque un determinado objeto o que ese objeto de deseo sea tal, pienso, desear ser rico siendo streamer o jugando al fútbol, entonces hay una responsabilidad en la construcción cultural respecto al objeto de deseo del otro en función de cómo interaccionamos. A partir de ahí me queda una cuestión media, porque sí, el deseo es algo primario, pero también es algo implantado entonces. Freud decía que el deseo es el mismo nada más que cambia de objeto. Sí, la sensación del deseo es la misma. La sensación es como que cambia el objeto. Yo quiero una cosa, pero después de terminar esa cosa yo quiero otra cosa, ¿entendés? Yo puedo transportar en diferentes... No me mires así. Yo puedo transportar en diferentes... No lo miro. Lo pone nervioso, Me por mira favor. como una cara de como hablo de deseo, está placer de diciendo? objeto y como que... Lo que pasa es que hace 3 minutos peleó con Miguel porque dijo lo mismo que usted y le dijo que no era cierto. Pero bueno, lo dejemos para y termine la idea, por favor, que estamos en tiempo. Bueno, ya la terminé. No. Ya está. Quiero volver. Pero lo No hacemos vengan a después confundirlo. lo hacemos después de la tanda. Uy, yo quería meterme en la Matrix. Bueno, volvemos después de la tanda con la Matrix. Bueno, invertimos buena parte de este encuentro, de esta mesa, presentando, por un lado, el eje vertebrador, que sería el placer, pero hemos derivado de este camino sinuoso por el deseo. ¿Podemos anclar la charla sobre el placer? Sí, cómo no. Normalmente yo viene primavera, verano, agarro mis bártulos, una silla y un par de libros y me voy a leer. Ajá. Me ha pasado, cuando leyendo tranquilo por nuestros ríos, que a veces cuando logro entender a un autor o cuando descubro un meollo detrás, no solamente me es grato leer, sino me da mucho placer. Siento placer al leer. Es el placer intelectual. Es el placer intelectual. Pues si descubrí algo o logré entender cuál era lo que estaba detrás. Me ha pasado con grandes escritores o cuando estoy leyendo alguna cuestión rara, ahora que estoy leyendo sobre las brujas del medioevo, por ejemplo, ¿no? Entonces logro entender para dónde quiere correr el autor. Eso me da mucho placer. ¿En qué encuentran placer?
A mí me gusta mucho leer y me gusta mucho cocinar. Esas son grandes fuentes de placer mías. La gastronomía es una forma de encontrar el placer también, ¿no? Me encanta la cuestión química, la preparación. ¿Te gusta el la paso a preparación más paso. que el previo, no? Claro, ¿El juego previo? Claro, la preparación, el proceso químico de los pasos. No es el fin en sí, sino el medio. Claro. Obviamente. Me O gusta sea, comer. por sucede lo mismo como el placer sucede con alguna cuestión del sexo cuando va más que nada por el proceso más que con el fin. Te mezclaste. No, porque me quedé pensando si también a veces deseamos y sentimos placer en la previa que decimos, en la conquista. Lo que pasa que. Cuando éramos jóvenes, pensarlo en esto cuando éramos jóvenes. Ahí tenemos que. Te ubicaste en un lugar incómodo. Ahí tenemos que definir qué es lo que nos causa placer. Si el proceso, si el fin, si es una cuestión de ambos. ¿Qué opina, señor? No, es que te escuchaba recién y pensaba que, por ejemplo, iba a decir cocina. Después mientras lo escuchaba, digo, no, a mí no me da placer cocinar, pero sí me da paz. Que es una sensación distinta para mí. Es un monje. Entonces, de repente, pensaba el tema de decir, bueno, cuando hablamos de placer, hablábamos de deseo hace un momento, yo creo que tiene que ver con la satisfacción de algo propio, aprendido, cultural o no, pero algo propio que da una sensación de satisfacción. Y que no necesariamente podemos definirla de forma clara. Recién vos, Miguel, hablabas de lo que puede ser el sexo y qué cosas, y el fin o el camino. Y la verdad que hay mucho de esto en la construcción muy personal. Pero pensaba en eso o pensaba en el leer. A veces el placer de leer está precisamente en disfrutar ese momento de contacto con las palabras. Y en otros está en haber terminado un libro. Entonces, hay una cuestión de construcción muy personal respecto a esto, que me parece que es lo que uno tiene que aprender a entender de uno. Pensaba, ¿qué me daba placer? Digo, lo otro dije, dormir. Y después, no sé si me da realmente placer, creo que me tranquiliza otras cosas. Me da placer estar tranquilo pensando y reflexionando, digamos, estar en mi soledad conmigo mismo. Eso sí me doy cuenta que me da placer en seguir y vuelta con uno. Y de repente empiezo a decir, bueno, pero en realidad me parece que esto es mucho más amplio y los placeres pueden ser cosas más amplias y no solamente el mero disfrute. Salí a andar en bicicleta una mañana, en primavera, es muy placentero. Escribir también es muy placentero. No un ejemplo, ahí viene con respecto al escribir, que escribo bastante, por cierto, cuando lo disfruto es cuando lo veo la obra terminada, no en el proceso. Ahí cuando siento el placer. Yo creo que el placer viene con saber que vas a terminar la obra. Y ahí tiene sentido el proceso. Por ejemplo, en la cocina, uno cuando cocina un plato que le gusta, tal vez la cuestión del proceso comienza a tener mucho placer cuando se tiene un resultado esperado, ¿no? ¿Y cómo impacta a nosotros? Vos que cocinas, ¿no te da placer así como impacta a los otros? Claro, a ver, uno también puede tener cuestiones concomitantes a eso, ¿no? Si uno cocina, por ejemplo, algo, un asado, y ve que otros lo disfrutan, es un feedback. Es un feedback que nos reconfirma lo que nosotros sentimos y lo que nosotros buscamos sentir. Me quedé pensando, ¿no? Pablo, Marcelo, el placer también ahí supone el otro, ¿sí o sí? ¿O es solamente un show? No, a ver, puede suponer, el placer es exclusivamente egocéntrico, ¿no? Bien. Puede incluir un otro, sí, pero es... No necesariamente. El placer, yo no puedo decirle al otro, te va a dar placer esto. Yo tengo que encontrar qué es lo que mueve al otro y le da placer al otro. Yo comparto, para mí el placer es algo muy individual. Ajá. Muy individual, que se puede compartir con otro, que tendrá su propio proceso, y podemos incluso encontrar situaciones placenteras donde ambos bien. Ahora, las milanesas. El placer es satisfacción y el deseo es la satisfacción no alcanzada todavía. Y el deseo es el motor también que hace que nosotros nos movamos en la búsqueda del placer. Bueno, sí, el deseo se convierte en tiempo, lo que hace es jugar con el tiempo. Y hablamos de distintos placeres, pues hablamos del placer intelectual, del placer que tiene que ver con lo gastronómico. Está el placer lúdico también. Y digo, cuando Argentina gana la Copa del Mundo, ¿no fue placentero para el conjunto? Entonces ahí no entra en tensión esto de la individualidad, o de... Digamos, ¿no es un placer colectivo? Ahí tiene que ver el juego de la identidad nacional y juegan varias cosas. Para mí existe, pero no deja de ser personal. Cada uno lo vivió de una forma distinta.
Entonces, puede haber un hecho que nos dé placer a muchos, o nos dé alegría, y ahí dudaría si alegría y placer es lo mismo. No, no es lo mismo. Pero, bueno, con más razón todavía. Claro. Pero creo que esa construcción que nos generó placer a muchos, fueron placeres distintos, tan individuales como cada persona que vivió esa situación. A mí me dio alegría, pero no me dio placer cuando ganamos la Copa del Mundo. O sea, me dio Sí, mucha sí, alegría. a mí también. Ajá. Perdón, me estaba pensando si el placer es una cuota más o el placer o el deseo es una cuota más también del constructo de la felicidad. Y yo creo que sí, está ligado, o sea, entendiendo que no estamos hablando de un estado absoluto, ¿no? Lo mismo el placer no es un estado absoluto, es un estado fugaz. Y normalmente sentimos pocos momentos placenteros o pocos momentos de felicidad, son bastante fugaces. Claro, al igual que el placer. ¿Sabes qué? Yo he escuchado muchos autores, he leído muchos autores que hablan de que el placer es algo efímero. Sí, casi Pero- todo es efímero, ¿no? Pero bueno. Y yo tengo, a ver, como me pasa con la felicidad, para mí la felicidad es un estado, te diría, una forma de vivir la vida, más que una cuestión meramente Porque te predispones a ser circunstancial. feliz. Uno se predispone a ser feliz, aunque la vida por Sí. ahí nos parece que no, ¿no? O si uno se basa solamente en sus sentimientos, no está hablando de una cuestión tampoco trascendental, porque si nos iríamos a otro punto, ¿no? Pero el placer es una de las cuestiones más narcisistas que hay, ¿no? Sí. No, es algo que atribuye a nuestro propio cuerpo necesariamente. Cuando le llamas narcisista, ¿a qué te refieres? Aquí es muy egocéntrico. Si es muy propio de uno. Claro, es muy propio. El placer es muy propio de uno, ¿no? El deseo incluye también un otro, ¿no? Los Porque- objetos de placer ¿es una construcción o es netamente lo que una tendencia natural del hombre? Pero recién estaba muy seguro cuando hacía No, afirmación. pero yo para ponerme un poco más serio, porque dice que si no, pues, si no me tiran las orejas y empiezo a tirar cosas. Recién estaba totalmente seguro. No, de una ahora no, conclusión y ahora nada, está preguntando. nada es seguro. Ahí ya está, ahí volvió. No me busque que me van a encontrar. Para mí, una cosa es el deseo, otra cosa es el objeto. El objeto puede imprimirle deseo al objeto o a otro sujeto, o puedo no hacerlo. O cuando se va desplazando ese deseo a distintos tipos de objetos, ¿no? Un profesor mío decía que es una persona muy obesa, ¿no? Al principio uno tiene hambre, ¿no? Él siempre daba ejemplos de la comida, por eso me acuerdo, ¿no? Así una panza tiene. Uno al principio tiene deseo de comer algo, entonces se va y pide una entradita, ¿no? Bien. Después de la entradita tiene ganas de comer un plato principal. Después de comer el plato principal tiene ganas de comer un postre. Después de comer un postre se fuma un cigarrillo. Con un buen Después café fuma o un buen whisky. con un buen café, un whisky, y después tiene ganas de fumar un cigarrillo, y después tiene ganas de ir a dormir la siesta. O sea, hablando de que el deseo es una cuestión permanente, pero va cambiando de objeto, ¿no? Y es algo que O todo sea que el nos tiempo mueve estamos constantemente. rodando. El deseo es como una Sí, es el motor, alfombra, es el ¿no? motor. Y entonces a lo que uno va tomando foco a partir de ese deseo son diferentes objetos. O sea que, en definitiva, el deseo no agota el deseo. Lo No que creo. me queda claro es que no podemos escindir el placer del deseo. Momentos placenteros. No habría habría placer sin No, deseo. sabes que yo tengo una mirada distinta. Yo creo que en Ahí muchos sale casos. el monje Marcelo. No, pero tal vez sí, no lo sé. No tengo precisamente esa vida, pero Usted yo es un creo que en cenobita, el siga, deseo, en el deseo hay una construcción que para obtener ese objeto de deseo se está dispuesto a veces a soportar cosas que no son placenteras. En el camino de la obtención del deseo se pueden justificar sacrificios, se pueden justificar esfuerzos que no harías de otra forma. Porque el objeto deseante, lo que hablamos hoy, hay objetos deseantes que son ideales, que son los que uno puede negar ciertas cuestiones mínimas para llegar a ese objeto que es que siempre inalcanzable. Pero lo debes llevar a la práctica. Yo deseo, por ejemplo, correr una maratón. Y para correr la maratón tengo que hacer sacrificios, levantarme temprano, no dormir en determinados momentos, tener determinada dieta, privarme de Porque lo determinados ves como un bien placeres. mayor. Porque lo ves como un bien mayor. Pero ahí nos diferencia como seres humanos de los animales, ¿no? Exacto. Eso es lo que nos diferencia, la capacidad de postergación. Nosotros, ahí cuando uno corre una maratón, por un fin, por una búsqueda de placer, nosotros Y tenemos porque la también capacidad de tenés postergar. conciencia de ti mismo, cómo te veas a ti mismo en el Bueno, futuro. pero entonces el deseo no es solamente placer puro. El deseo es lo que nos mueve.
Pero no es placer puro. No es placer. Lo que jamás. decía, sí, había un autor que dice que sí confunde, fue el ejemplo que tiré hoy, que confunde, o mejor dicho, no es el único, que dice placer y deseo van juntos o son lo mismo. Y él juega un poco, y este es el caso de Foucault, que lo tira. Que Sí, incluso la mirada hedonista también habla desde el mismo lugar, o sea, esta cuestión de la vida por el placer mismo. Y después Foucault dice, bueno, algunos placeres son placeres construidos, entre ellos que creíamos que era un placer natural o un deseo natural, el tema de la sexualidad, y él nos muestra que eso es cierto, que es una construcción social. Bueno, pero pensando en esto, por ejemplo, incluso puse te serio. voy a tomar el tema de la Gracias. cuestión. Me Para puse serio. la realización de ese deseo sexual es con un otro al cual hay que convencer. No necesariamente puede quedarse en sí mismo. Bueno, está bien. Utilizar clonazepam. Me lo hace demasiado difícil. Y lo otro es un delito Puede penal. quedarse sin mismo. Y le voy a ser sincero, no me parece objeto de burla ni de chiste. Claro, Pero vamos claro. a ir más alto también. No sé. No, entendiendo el juego, y ahora lo voy a tomar lo que decía Pablo recién, el juego de incluso de las pastillas, de esta cuestión donde uno sale de las drogas para darle una norma, Ahí tenés un nombre más ejemplo, sí, genérico. ahí tenés un ejemplo. Y ahí hay un montón de malos momentos, pero a pesar de eso hay un deseo no controlado y que hace que yo haga cosas que no debería hacer, que sé que no debo hacer, igualmente las hago. Hay un deseo descontrolado ahí. Sí, para como autodestructivo con el tiempo. Bueno, entonces, este juego de lo que está bien y lo que está mal, lo que me permite o no, hasta dónde yo llevo mi deseo y reprimo el otro, y por eso lo retomo porque me parece que es parte de entender esta elaboración, donde el deseo rompe incluso la barrera del otro en pos de la conclusión de mi objetivo, incluso a sabiendas del daño que estoy generando. Ujú. Todo sea por estar feliz o sentirse bien en un momento determinado, aunque dure una finitud. A ver, ¿no? está bueno lo que decís porque ¿en qué momento, en una adicción, por ejemplo, estamos hablando de deseo y estamos hablando de placer, ¿no? Primeramente tenemos en cuenta que es un proceso neuroquímico que no es consciente y no es controlado, ¿no? Entonces hay una explosión artificial de placer Claro. que no es una cuestión natural y que desde cuestiones humanas, naturales y posibles, es imposible volver a representarla. Entonces ese deseo se queda con un parámetro de placer. A ver, tiene que haber como una condescendencia entre el deseo y el placer que vamos a Pero obtener. ahí lo que estás jugando detrás también la realidad del sujeto, ¿no? Bueno, pero a ver, Claro. entonces el deseo tiene que ser acorde a la capacidad de placer, ¿no? O a lo que tiene. Pero si nosotros ponemos el placer en un ambiente muy, muy elevado, muy supra, como por ejemplo una adicción, estamos hablando de placeres inconcebibles para la realidad humana, Claro, más que lo pero químico. yo te lo retomaba porque, a ver, yo lo corté ahí, pero me gustó cómo lo planteaste y lo quería tomar seriamente. El placer en el sometimiento del otro. ¿Hasta qué punto ese deseo que uno tiene y ese placer que busca, en muchos casos, llega de una forma enferma a buscar de determinadas formas el someter al otro? Y en el mismo caso es como yo me ingreso en un sistema que es perverso para uno mismo. ¿Y hasta qué punto podemos decir ese placer o ese deseo está desviado? Si decíamos que era algo absolutamente personal. Pero yo creo que ahí estamos hablando de un deseo, sí, ubicado. Lo que pasa es que si para alcanzar nuestro placer, mi deseo se antepone a la seguridad del otro, como por ejemplo decir el mal chiste de la utilización de las pastillas o lo que sea, tiene que ver con que O las ahí relaciones tóxicas. nosotros estamos en una realidad. Nosotros estamos en una realidad viviendo y el otro también tenemos que mediar que nuestro deseo no supere la cuestión del otro, ¿no? Porque si estamos utilizando, obviamente hay algo llamado justicia y ahí tiene que ver con las bases de vivir en la sociedad, saber controlar nuestro propio deseo. O sea que hay un límite social al deseo. Yo creo que sí, a la realización del deseo. Yo voy a blanquearlo. Para Sí. mí debe existir. Porque, Pero- o sea, justo usted está en una institución que normalmente trabaja sobre los límites, sea de los placeres o sea sobre el deseo. Claro, a ver, en la administración de justicia Sí. precisamente lo que se hace es trazar ese límite, Claro. donde hay además una cuestión de el, mirada moral. y el respecto a objeto eso. que existe esos límites es porque uno busca o la sociedad busca un bien mayor. ¿no? Claro. Después hay que redefinir qué es el bien mayor, ¿no? Por una sociedad es un conjunto. Se abrió una puerta recontra interesante a partir de un tema que podría uno
haberlo, no sé, planteado por diferentes caminos, como es el tema del placer y el tema del deseo. Y la puerta que se abrió en este último tramo de la conversación ha sido el de los consumos problemáticos y el de las violencias, ¿no? Asociado, digamos, a esto, digamos, a la construcción de ese deseo, pero también a la búsqueda de esos placeres. Y es una discusión muy, muy actual. Por lo tanto, este abordaje un tanto más abstracto, si se quiere, del placer, tiene vasos comunicantes con nuestra realidad, con lo que está pasando a la vuelta de la esquina. Sí. Celebro, digamos, digamos, estos minutos finales de la charla. Tienen 30 segundos y redondeamos. Fue un placer haber estado aquí. No, un poco más en general, realmente es necesario a veces replantearse estos juegos de qué entendemos por cada cosa, porque nos permite empezar a poner, como decías vos recién, desde un lugar distinto la medida de las cosas, incluso empezar a encontrar dónde pueden estar esos límites para poder entendernos a nosotros mismos. Creo que buscamos, somos personas, somos seres que buscamos el placer, pero debemos entender que existen límites y que lo que nos mueve tiene que tener un contexto, ¿no? El deseo es algo que nos moviliza y como ser movilizante es algo muy importante, pero la movilización, lo que nosotros hagamos al respecto, también es igual de importante que lo que deseamos.